Estamos teniendo en el hemisferio norte el verano más caliente de la historia, el mes de julio más caliente de la historia, y esto trae sus efectos. No hace falta que recuerde cuáles son las pérdidas enormes que está dejando en la Argentina también lo que ha sido un niño constante de 3 años. Si bien es un ciclo natural, eventualmente el cambio climático puede estar potenciándolo. Esto nos lleva a hablar de los efectos económicos del cambio climático. Sin duda alguna, los está teniendo, no es que los va a tener, ya los está teniendo. Saludo al doctor Alberto Ruscolequier, doctor en Economía. Alberto, muy buenas tardes, un saludo. Muy buenas tardes, Pepe, un gusto estar contigo nuevamente. ¿Todo bien? Todo muy bien. Un poco la presentación quedó hecha en la introducción. Me parece que esto del cambio climático ya es algo que vino para quedarse, que está entre nosotros. Es cierto que el planeta tiene ciclos climáticos propios, determinados, pero creo que los estamos potenciando con el cambio climático, que es lo que producimos nosotros. Y eso sin duda alguna va a tener, ya tiene efectos económicos, ¿verdad? Absoluta y totalmente. Tan cierto es lo que vos decís, que la gente utiliza una palabra que es la desertificación, que hay que separarla de lo que es la desertización. Desertización son los cambios que a través de la historia el planeta recibe. Hubo una época de glaciación, una época de calentamiento, etcétera. Pero cuando a esos efectos naturales el ser humano le agrega acciones que contribuyen a enrarecer el clima, ya estamos hablando de una desertificación. Lo concreto, el cambio climático es una realidad. A punto tal de que en el año 2015 ya se reunieron 195 países en París, y ahí se denomina la Conferencia de París, fue en diciembre del 2015, para ver qué acciones y medidas a tomar. Como consecuencia de estas medidas, se había hablado en su momento de que había que reducir, por supuesto, el calentamiento global. Se tomó como una medida de inicio la temperatura de la Tierra en la era preindustrial, llamémoslo fin del siglo XIX o principio del XX, y que la temperatura esa promedio no debería aumentar más de 1,5 grados. Bueno, lo concreto es que la temperatura aumentó 1,8 aproximadamente, algunos dicen que cerca del 1,9. Esto está provocando situaciones tremendas, a punto tal de que hay áreas del planeta que se están desertificando. Quiere decir que la sequía provoca olas de calor, que tierras que eran cultivables dejaron de serlo, o van a dejar de serlo en un futuro no muy lejano. Tierras que eran, en otros lugares, que son secas, están sufriendo inundaciones que también las están dejando sin aptitud para ser cultivables. Concretamente, esto va a provocar una estructura económica totalmente diferente. No solamente económica, que ahora vamos a hablar, sino también estructuras sociales. Porque vos ponete a pensar, Pepe, países en los cuales esa gente vive básicamente de la agricultura y llega a haber este efecto de desertificación. La pregunta es, ¿van a poder quedarse ahí? No, no van a poder quedarse ahí. ¿En qué cómo van a poder ganar su salario? ¿Cómo van a ganar su vida? Se prevé incluso que haya eventualmente migraciones muy importantes, y los países que van a recibir esas olas migrantes van a estar proclives a recibirlos. ¿Qué va a afectar? ¿Qué es lo que va a suceder? Te quiero comentar que uno de los efectos que el Club de París había recomendado es que había que reducir 2/3 partes de la producción de combustibles fósiles. Estoy hablando de petróleo concretamente. Vos ponete a pensar de que ahora el mundo está avanzando alegremente hacia un lustro. Digo un lustro y ahora te voy a explicar por qué. Que en los próximos 5 años vamos a ver un boom petrolero en el sentido de mayor actividad de extracción productiva. Argentina está en ese tema respecto del tema de Vaca Muerta, con la explotación de sus reservas enormes de Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial de gas, con el método de shale no convencional, y la 4ª reserva mundial de petróleo de esquisto o no convencional. Lo concreto es que eventualmente, ¿cuáles van a ser los efectos? Primero vamos a ver que los precios van a cambiar totalmente, se va a cambiar en los precios relativos de la economía. Hay productos que van a empezar a ser mucho más caros. Un efecto de desertificación, con menor área cultivable. Obviamente que los alimentos van a tener que subir exponencialmente de precio. También va a haber efectos, por ejemplo, impensados. Por ejemplo, una gran inversión de capitales que están metidos ahora en la industria extractiva de combustibles fósiles. Posiblemente en 5 o 8 años, esos grandes capitales van a tener que migrar, y lo van a hacer, ya están pensando, en migrar a energías
diferentes energías, por ejemplo, que tengan que ver con la electricidad, más amistosas con la tierra. Esto va a provocar que hay sectores que van a dejar de recibir grandes inyecciones de dinero y va a haber otros sectores que van a recibir esas grandes inyecciones de dinero también. También los países van a tener que revisar lo que se denomina la fiscalidad. ¿Qué quiere decir? De que para ayudar a que el planeta sea un planeta limpio, va a tener que haber estructuras impositivas que precisamente ayuden a esos capitales que estén dirigidas a las áreas específicas. Concretamente, va a haber también una proyección de que va a haber mayores crisis financieras como producto del calentamiento global en el caso que el mundo no lo llegue a revertir. Porque la verdad que este cambio climático va a provocar crisis económicas que van a tener efecto no solamente a los países que están afectados por este cambio global, sino que van a tener un efecto de espiralización. Entonces también va a haber una estructura económica de los países que va a estar alterado. Veamos el caso de Argentina. Para que tengamos una idea, los números son concretos. El año 2022, Argentina exportó 49.000 millones de dólares. 49 millones de dólares. Aproximadamente 37.000, aproximadamente 38.000 están relacionados con la actividad agropecuaria. Concretamente, si Argentina tuviera, como bien dijiste vos, Pepe, en este caso fue un niño. El niño es un efecto natural, pero si a eso lo potenciás con un cambio climático, ¿qué pasaría en Argentina si tuviéramos sequías por los próximos 5 años? ¿Qué pasaría si Argentina dejara de recibir 20.000 millones de dólares, como ya le sucedió en este año 2023, en los próximos 5 años? ¿Cuál es el parámetro que están haciendo los políticos que deben ser estadistas para ver el país o el mundo que se viene? Entonces, hay que estar preparados para esto, porque Argentina también puede verse afectada para ver alterada su estructura económica. Y un efecto, por ejemplo, de mano de obra que va a tener el cambio climático. Por ejemplo, como consecuencia del cambio climático y como consecuencia de la desertificación, una gran cantidad de personas van a dejar de trabajar en lo que se denominan las industrias primarias. Va a haber una migración a industrias que tengan que ver o con hechos industriales amigables o con los servicios, que son el tercer grupo de industria. Entonces va a haber también un movimiento de la mano de obra. ¿Qué tipo de educación tenemos que dar a la gente para un mundo que se viene? ¿Qué va a suceder con los países que dependen, como Argentina, con un grado enorme de respeto de las exportaciones? Un país ya no puede vivir pensando que con una cosecha te salvás, porque con una cosecha no te salvás, y con una cosecha mala te puedes incluso arruinar. Entonces, la pregunta es, ¿está preparado el país y el mundo para este tipo de temas? Yo personalmente te voy a decir lo siguiente, que las proyecciones de producción petrolera para los próximos 5 años están increyendo de acuerdo a los planes que tienen los diferentes países. No estoy hablando de crecimiento petrolero en el caso de Venezuela, que en su momento llegó a tener 3.700.000 barriles por día y ahora llega lastimosamente a 700.000 barriles por día. Pero Argentina, por supuesto, está poniendo su esperanza, entre otras cosas, en Vaca Muerta. Pero la pregunta es, ¿Vaca Muerta? Sí, puede ser una esperanza. Pero ¿qué va a pasar con un mundo si en 10 años la economía tradicional va a migrar por energías que sean amigables con el ambiente? ¿Qué va a pasar con ese tema? Entonces, el futuro es hoy, como bien dijiste vos, Pepe. Ya no es un tema teórico, es un tema real. Y los políticos tienen que dejar de ser políticos en el mal sentido de la palabra y empezar a ser estadistas, empezar a ver el mundo que se viene. Entonces, hay que pensar no en las próximas elecciones, sino pensar en las próximas generaciones. Alberto, este es el mundo que ya empezó a caminar. Un apunte y una pregunta y su contracara. Vamos a hacerlo así. Primero, está claro de tu exposición, que está clarísima, que estamos llegando tarde y mal. Nos hemos cerrado tanto a sacar nuestro gas, nuestro petróleo, problemas con las empresas privadas, cuestiones cerriles y dogmáticas, un montón de cosas. Cuando ahora todos los candidatos están potenciando todo lo que es Vaca Muerta, la exportación de energía, la exportación de alimentos, estamos en este periodo en donde con suerte y viento a favor, vos lo dijiste, nos queda un poco menos de 10 años. Si no nos ponemos las pilas y no hacemos algo ya, ese es un recurso que se morirá ahí porque de momento no se va a poder usar. Primer apunte. Ahora, ¿qué pasa cuando hubo una reunión como la de París, reforzada por la de Escocia, y hasta hay una encíclica papal hablando del cambio climático, y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué no se hace absolutamente nada? No se hace absolutamente nada porque todos los países tienen miedo al cambio, porque el cambio implica establecer perdedores, y algunas industrias muy poderosas
no están interesados. Veamos cuáles son los países que contribuyen a la mayor polución del planeta con la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es público, pero digamos, Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Unión Europea. Te dije algo. Entonces, si estos países enormes que manejan una parte fundamental del Producto Bruto Mundial, son los principales depredadores del medio ambiente, entonces de alguna manera es pedir al zorro que cuide a las gallinas. Este es el tema que la verdad que yo creo que cuando los efectos van a ser mucho más visibles y entonces no va a quedar más remedio que actuar. Te quiero comentar que un economista, creo que fue norteamericano, que hizo una estimación de qué cantidad de dinero hace falta invertir anualmente para revertir el cambio climático en los próximos años. Está hablando de un 2% del Producto Bruto Mundial. 2% del Producto Mundial que está en 100 trillones. 100 trillones, el 2%, para darnos una idea, sería invertir el Producto Bruto de Argentina 40 veces por año. Si Argentina tiene un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares por año, 40 veces por año el mundo tiene que invertir para empezar a morigerar estos efectos. Bien. Y aparte te decir lo siguiente, hay un efecto económico que todavía no se está evaluando, o sí se está evaluando por algunas personas, pero no se está concientizando. Se habla que si el planeta se va a seguir calentando en la dimensión que se está haciendo, hacia el año 2030 vamos a arrojar a la pobreza, independientemente de la pobreza que generalmente existe producto de países que tienen políticas económicas inadecuadas, solamente por el cambio climático, agregar 100 millones de pobres a la población mundial, que incluso hacia el año 2050 se está hablando de 10.000 millones de personas en el mundo. Atención a esto, hace falta estadistas y no tanto políticos. Bien, Alberto, mira, nos quedamos sin tiempo lamentablemente y hay varias preguntas que yo te quisiera hacer, así que yo te invito que en la semana sigamos en contacto porque te quiero preguntar por la economía circular, que es una de las alternativas que se maneja. Si es negocio o no es negocio, y hay muchos estudios que dicen que sí es negocio hacer esta reversión, hacer este cambio para ayudar a hacer retrotraer el cambio climático, y un par de cuestiones que tienen más que ver también con la naturaleza y con la economía. Si te parece, lo continuamos en la semana. De mil amores a tu disposición. Un abrazo, Pepe. Un saludo muy grande. El doctor Alberto Ruscoliecker, doctor en economía.